¿verdad? Entonces, una introducción, pero realmente van a ver ustedes que la mayor parte de mortalidad en las mujeres es en el parto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver lo que es la placenta. La placenta es un órgano muscular, ¿no? Que lógicamente está conectado entre el producto y la mamá, ¿no? Es como un disco, muchos lo asemejan a la placenta como un disco, ¿no? Este disco tiene dos caras, se llama una cara materna y una cara fetal, ¿no? La cara materna va a estar unida pues al endometrio, ¿no? Pues saben que la placenta está unida o pegada al endometrio y a través de las arterias entonces se va a nutrir, ¿no? Va a insertar, se va a nutrir, se va a adherir a la placenta, ¿no? Pero esta adhesión a la placenta es ligera, ¿no? De tal forma que en el momento del parto, esta placenta se desprenda y pueda salir como un disco, ¿verdad? Pero hay anomalías que pasan que esta placenta puede estar bien adherida, ¿no? Y las células que son los in situ trofoblastos pueden introducirse más adentro del endometrio y pueden causar una adherencia, ¿no? Y es difícil luego de retirar la placenta. Muchas veces, por ejemplo, el parto tiene tres fases, ¿no? En la última fase, que es el alumbramiento, agarras el cordón, ¿no? Que está con la pinza y vas traccionando suavemente. Vas empujando un poco el abdomen y vas traccionando, entonces la placenta tiene que salir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no sale? Puede ser que hay hipertonía en el cuello. Tienes que esperar un rato, puedes relajarse y puedes salir. Pero si no sale, pese a la tracción, puedes hacer la otra maniobra, ¿no? Que generalmente hace de ginecología. Introducen la mano y tratan de hacer una limpieza. Muchas veces hay adherencia parcial, entonces pueden ¿no? desprender la placenta y puede salir. Pero si la placenta realmente está adherida y no quiere salir por más que hagas la maniobra, entonces hay que tener cuidado, porque al tanto traccionar puede romperse la placenta, puede romperse el útero, entonces es peligroso. ¿Ven? Entonces, ante eso se llama acretismo placentario, cuando está adherida la placenta al endometrio, ¿no? Pero si está más adherida al endometrio se llama percreta, increta, cuando está en el endometrio, ¿no? Y ya si la placenta ha enraizado, como quieran entenderlo mejor, hacia la serosa, se llama increta, ¿no? Muchas veces incluso puede llegar a perforar el útero, ¿no? Porque el in situ trofoblasto, que es la cara materna, puede infiltrarse o puede adherirse tan profundo que es difícil luego de desprender la placenta, ¿no? Y eso también se puede diagnosticar por ecografía y en sus controles prenatales. Entonces, por eso es importante ver todas las características de la placenta, ¿no? Por otro lado, en la placenta, en el otro lado va a estar la cara fetal, ¿no? En la cara fetal van a estar más, como están viendo, los vasos sanguíneos y a través de ahí van a estar lo que se va a unir el cordón, ¿no? Y el cordón umbilical se va a unir directamente con el producto. El cordón umbilical tiene dos arterias y una vena, ¿no? Tiene tres vasos, ¿no? Entonces, ustedes siempre hay que revisar eso. Cuando hacen el cortecito, ¿no ves? Sale el producto, ¿no ves? Con el cordoncito, hacen pinzamiento, clampean las arterias, ¿no? El cordón, perdón, y hacen el corte del cordón y tienen que revisar el cordoncito que tenga tres vasos, ¿no? Dos arterias y una vena. Si tiene solamente dos vasos, quiere decir que este producto va a tener alguna alteración. Puede tener algún aumento de la eritrocitosis o puede ser que tenga una alteración vascular. Entonces, y eso hay que informar. ¿Por qué? Porque luego el pediatra puede encontrar un aneurisma cerebral, puede encontrar una malformación cerebral de los vasos sanguíneos. Entonces es importante que ustedes revisen siempre lo que es el cordón umbilical, ¿no? Entonces es importante desde el punto de vista anatómico. Microscópicamente va a estar formado por lo que es un adhesivo, ¿no? Entonces ese adhesivo va a ayudar a los patólogos a diferenciar de que, por ejemplo, cuando envían un legrado, o sea, cuando raspan el endometrio y envían muestra, nosotros confirmamos que es compatible con un embarazo, ¿no? Muchas veces ha pasado que nos han enviado muestras de tejido sospechoso de un aborto, por ejemplo, ¿no? Pero cuando nosotros hemos visto al microscopio no hemos encontrado residuo,
Y cuando no encontramos residual, tenemos que indicar a la ginecóloga que no es compatible con aborto, ¿no? Y que la causa del sangrado puede ser otra, ¿no? No siempre mujer en edad gestacional que sangre es aborto, ¿no? Muchas veces ni siquiera les hacen pruebas de embarazo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que buscar otras causas, puede ser hormonal, ¿no? O puede ser un pólipo endometrial, o puede ser un quiste, ¿no? O puede ser un leiomioma, etc. Entonces, por eso es importante, ¿no? El tejido endometrial entonces tiene una residual, es un tejido que es estromal, que compone prácticamente a través de los vasos la placenta, ¿no? Y alrededor también está lo que es las vellosidades, ¿no? Que es el corion. El corion es una membrana, ¿no? Que envuelve todo lo que es por dentro, la membrana amniótica y el líquido amniótico, ¿no? Por encima es como una cápsula. Entonces las células del corion, en las vellosidades van a estar los sincitiotrofoblastos y los citotrofoblastos. Los citotrofoblastos son células que regeneran, que crean tejido, ¿no? Y los sincitiotrofoblastos son como los macrófagos, van fagocitando y van introduciéndose más las vellosidades hacia el tejido endometrial, ¿no? Entonces, a medida que ellos vayan introduciéndose, pueden llegar a quedar bien adheridos, o sea, la placenta que esté bien adherida y sea difícil desprender la placenta, ¿no? Entonces, son esos los tipos de patología que vamos a encontrar dentro de la placenta. Más adelante vamos a ver, de acuerdo a la implantación, una placenta puede estar implantada normalmente, que es en la parte posterior del útero, ¿no? O puede estar implantada cerca al cuello, o puede estar ocluyendo totalmente el cuello. Eso se denomina placenta previa, ¿no? Entonces, cuando hay una placenta que está ocluyendo totalmente el orificio cervical, el producto no va a salir ni queriendo, ¿no ven? ¿Por qué? Porque está obstruyendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se saca, ¿no ven? Entonces, muchas veces hay signos, ¿no? Por ejemplo, como el bebé se va a apoyar en la placenta, muchas veces patea el producto, ¿no ven? Entonces puede hacer sangrar y la mamá, o sea, en el embarazo va a haber hemorragia, ¿no? Es un sangrado rojo, puede ser un rojo rutilante, ¿no? En napa o en escasa cantidad, ¿no? Entonces son esas pacientitas que vienen a consulta y que dicen, doctora, estoy sangrando, ¿no? Y es mucho, no al día debo mojar como 3 paños, pero está aumentando más. Y a medida que se acerca más el parto, aumenta el sangrado. En ese caso, ¿qué es lo recomendable? Que se interne la paciente, ¿no? Toda paciente en embarazo que tenga sangrados debe ser internada inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Para valorar si es placenta previa, ¿no? O hay alguna ruptura, alguna lesión del cuello. Entonces, es importante descartar las posibilidades, ¿no? Bueno, ya hemos hablado del aborto, hemos hablado de las malformaciones también, ¿no? Ahora, los abortos no siempre pueden ser a causa de la madre, porque son causas maternas, son causas fetales o también pueden ser causas ovulares, que son la placenta, el corion, el líquido amniótico, todo lo que envuelve el producto, ¿no? Y conecta a la mamá con el producto. Entonces, el aborto puede ser por procesos infecciosos, por ejemplo, ¿no? O sea, sífilis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, ¿no? O Gardnerella vaginalis, o tricomoniasis, todas esas infecciones, o el famoso TORCH, ¿no? Que ustedes bien conocen, también puede causar, ¿no? Aborto. Entonces son abortos repetitivos que están ocasionando. Entonces a la paciente, si una paciente te viene a consulta y te dice, doctor o doctora, le comento que es mi 5.º intento de embarazo y las anteriores lo he perdido antes de las 20 semanas. Hay que buscar la causa, ¿no? Puede ser infeccioso, tienes que hacer serología para TORCH, puedes hacerle cultivo y antibiograma de flujo y tienes que ver si en este caso todo lo que es la trompa, el útero está normal, ¿no? Muchas veces las causas pueden ser también las anormalidades del útero. Hay algunas mujeres que tienen 2 úteros, ¿no? Se llama útero bicorne, se llama, ¿no? Entonces, como tiene un espacio limitado, no deja desarrollar completamente al producto y entonces lo expulsa, ¿no? O muchas veces son los leiomiomas, que son tumores benignos que pueden estar dentro del endometrio, que ocupan un espacio, ¿no? Entonces el producto se desarrolla y choca con el tumor. Entonces,
tiene que eliminarse, ¿no? Puede pasar eso también, ¿no? Entonces, o pueden ser trastornos congénitos o pueden ser trastornos cromosómicos, ¿no? Que pueden tener síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edward, Cri-du-Chat, etcétera, tantos trastornos cromosómicos, y puede igual ¿no? proceder el aborto, o sea, puede hacer un aborto espontáneo también. Bueno, vean ustedes que son varias las causas del aborto, ¿no? Que pueden ocurrir. Lo más importante es determinar la causa, ¿no? Y a veces es difícil. Muchas veces por el tiempo no determinan la causa, ¿no? Los dejan pasar, pero a veces, muchas veces tienen antecedentes de 5 o 6 abortos, no es normal, ¿no? Entonces, todas esas causas tienen que ser valoradas. Entonces, antes de las 20 semanas es aborto, ¿no? Ya después de las 20 semanas ya no se considera como tal, ¿no? Puede haber un mortinato, un óbito fetal puede haber, ¿no? Que es ya la muerte del producto, que puede ser por otras causas, ¿no? Que pueden ser causas por desprendimiento de placenta, ¿no? O hemorragia, ¿no? O infecciones también puede ser. Pero hasta las 20 semanas los consideramos como aborto. Ahora hay otra patología importante que ustedes tienen que saber, que es el embarazo ectópico, ¿no? Hemos hablado en otra clase que el embarazo ectópico puede ser en la trompa de falopio, ¿no ve? ¿En qué porciones puede darse eso? El istmo, en la ampolla. Puede ser, ¿no? Puede ser tubárico, y dentro del tubárico puede estar ampular, ísmico, ¿no? Que son los más frecuentes. Ahí estamos viendo, ¿ven? El ísmico, el tubárico o ampular. Pero también, como alguien decía por ahí, puede ser extratubárico, o sea, por fuera de la trompa. Y por fuera de la trompa puede ser incluso en el cuerpo uterino, no en el endometrio, en el cuerpo uterino, pero puede estar dentro del miometrio, ¿no? O sea, dentro del músculo. O puede estar también a nivel del cuello. Muchas veces ha ocurrido eso del cuello. Esos son los que terminan en aborto también, ¿no? Los que se implantan a nivel del cuello. O pueden ser también abdominales u ováricas también, ¿no? Entonces puede ocurrir en menor porcentaje, pero pueden ocurrir, ¿verdad? Entonces son embarazos fuera de lugar o fuera de sitio, ¿no? El más frecuente de lejos es el tubal, ¿no? Pero también pueden ocurrir estas otras presentaciones. Acá estamos en el más frecuente, ¿no? Entonces, cuando hay embarazo ectópico, estoy hablando en la práctica clínica, ustedes en la ecografía muchas veces no pueden encontrar el embarazo ectópico, ¿no? Pero la mujer siente náuseas, vómitos, ¿no? Tiene todos los signos y síntomas de la gravidez y le hacen un test de embarazo y sale positivo, marcan 2 rayas, ¿no? 2 líneas. Entonces le hacen dosificación del HCG beta y sale positivo, entonces es el embarazo. Pero ¿qué pasa? No encuentra el embarazo en el útero. Entonces hay que buscar en la trompa, ¿no? Entonces muchas veces la trompa, como son tan pequeños, están desarrollando, muchas veces solamente puede haber una mancha oscura. Que ya después de la tercera semana o segunda semana ya se puede observar mejor el saco gestacional, ¿no? Entonces ahí ya se confirma lo que es el embarazo ectópico. Y bueno, pues en la trompa no puede desarrollar, tarde o temprano eso va a acabar. O bien se rompe la trompa y causa una hemorragia y compromete la vida de la madre, ¿no? O puede cursar también con hemorragia, ¿no? Entonces ante esto, lógicamente hay que evitar. Muchas veces entran a cirugía y hacen una salpingectomía, ¿no? O sea, retiran todo lo que es la parte de la trompa y ya pues, tendrá que ser con el otro lado, ¿no? Porque prácticamente se lo lleva todo lo que es la trompa. Ahora, cuando son súper pequeñitos y el embarazo es reciente, pueden dar muchos tratamientos, entre ellos metotrexato y otros medicamentos que pueden ayudar a eliminar el saco, digamos, ¿no? Pero con la salvedad de que pueda ocurrir en ese sitio de la implantación una reacción inflamatoria
y una discinesia de la trompa, que más adelante igual sea la causa de otro embarazo ectópico, ¿no? Es importante los antecedentes también. Bueno, ahora de los embarazos tardíos, las complicaciones más frecuentes les he dicho que son los embarazos gemelares, ¿no? Estos embarazos gemelares, ¿no? Pueden ser embarazos gemelares que compartan una placenta o que cada gemelo tenga su propia placenta, ¿no? Su propia membrana, su propio corión y sus propias membranas amnióticas, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque cuando cada gemelo tiene su propia placenta y su propio cordón umbilical, esto puede ocurrir de que hay una competencia por este riego sanguíneo, ¿no? Entonces, un gemelo, digamos, tú son gemelos, digamos que tú tienes mayor afluencia por el riego sanguíneo, tú vas a crecer más y él se va a quedar chiquitito, ¿verdad? Por eso en embarazos gemelares hay gemelos que nacen más pequeños que el otro. Quiere decir que este estaba bien alimentado, ¿por qué? Porque tenía más aporte sanguíneo de su placenta, ¿no? Y en cambio el otro no. Y hay muchas veces que él llega a nacer vivo y el otro llega a nacer ocultado, pequeñito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una competencia por el resto, ¿no? Por la afluencia del riego sanguíneo. Por eso es importante determinar si es dicoriónica, diamniótica, con membranas fusionadas o separadas, ¿no? Para entender mejor vamos a ver esta imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un embarazo gemelar, pero cada gemelito tiene su propia membrana corial y tiene su propia membrana amniótica, ¿no? Ahí también puede haber competencia por el riego sanguíneo. En el otro caso, acá estamos viendo, es monocorial, o sea, tienen una membrana corial y tienen dos membranas amnióticas, ¿no? Pero cada uno tiene su placenta. En el tercer caso es monocorial, monoamniótica, ¿no? O sea, es como si compartieran un solo cuartito, tienen una membrana coriónica y una membrana amniótica, ¿no? Y tienen una sola placenta. Y de esa placenta se alimentan, o sea, de esa sola placenta salen los dos cordones, ¿no? Y digamos es más equitativo en este caso el riego. ¿No? Entonces puede haber otras alteraciones que pueden darse los siameses también. Y esto de los siameses está muy fuerte relacionado con lo que son las membranas ovulares, ¿no? Entonces tienen una sola placenta, tienen una sola membrana y muchas veces la parte de lo que es la división, la mitosis, no hay apoptosis adecuada y llegan a estar unidas, ¿no? O pegados, digamos, eso se llama siamés. Entonces pueden ser toracopagos, ¿no? Aquí están unidos por el tórax, ¿no? O cefalopagos, aquí están unidos por la cabeza. Ahora vamos a hablar de la implantación, de la manimplantación. Hemos dicho que hay placentas que tienen manimplantación, ¿no? Porque lo normal que esté en el fondo posterior, ¿no ves? Del útero o del endometrio. Pero si en este caso la placenta va a estar más abajo, puede ser una placenta previa, ¿no? La placenta previa se divide en marginal u oclusiva total, ¿no? Hay otros que lo dividen en 3 o 4 incluso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la recomendación? Si la placenta está obstruyendo por completo, por ejemplo acá, si el ecógrafo te reporta una placenta previa completa o oclusiva total, difícil que pueda darse ese parto normal, ¿no ves? Es por eso que la ecografía es importante, ¿no ves? Y eso tú no lo vas a poder determinar midiendo la barriguita, o sea, midiendo el fondo uterino con laboratorio, no, eso sí o sí tiene que ser ecografía. Por eso una paciente es pecado capital que no tenga ni una ecografía en todo el embarazo. Y hay casos, ¿no ves? Sobre todo en área rural, tú le dices, señora, ¿has hecho control, has hecho ecografía? No, nunca. Siempre a mis hijos los he tenido así, sin control. Y justo ese embarazo tiene placenta previa. ¿Qué va a pasar? Va a sangrar en el embarazo, en el parto, perdón. Entonces esta paciente
ya debía ser transferida con anticipación para parto por cesárea. Ahora, hay otra, la excepción, que es la marginal, ¿no? Marginal quiere decir que está en el margen, en el borde, ¿no? En ese caso, alguna vez se ha producido el parto. Lógicamente va a haber sangrado, pero en menor cantidad. Se ha producido el parto, ¿no? Pero no es lo adecuado. Lo adecuado es que estos tipos de embarazos terminen en cesárea. Pero si hay una placenta marginal, que ya el bebé, por ejemplo, un ejemplo voy a poner, ya, te llaman a, te llama un paciente indicando que su esposa está en trabajo de parto. Tú le pides su ecografía y su ecografía había indicado placenta previa marginal, ¿no ves? Y te dice que está con dolor ya de 14, de 15 horas y no puede dar a luz. Y tiene sangrados en goteos. Entonces tú tienes que hacer, lo primero tienes que hacer tacto, ¿no? Y vas a hacer las maniobras, vas a ver que el producto, la cabeza del producto está bien encajado y en el borde hay sangrado. Entonces hay placenta, pero como está encajado, puede producirse el parto, sí, pero puede haber hemorragia. Entonces, si estás en una posta de salud o un centro de salud, lo más seguro es que le lleves a un hospital más cercano, donde puedan hacerle transfusión, si es que necesitara, ¿no ve? Y sedarle a la paciente, tiene que relajarse y esto también poderle ayudar, ¿no? Con las contracciones. Y puede producirse así el parto. Y luego, lógicamente, la placenta pueden alumbrar igual, sin problema, pero hay riesgo también, ¿no? Eso se llama placenta previa o placenta marginal. En el primer caso, la pacientita generalmente ya vienen en el tercer trimestre, ya vienen con sangrados, ¿no? Y entonces hay que internarlas a la paciente, ¿no? Y hay que programar su cesárea, porque vienen con sangrados continuos. Aquí vamos a ver otra foto. Ahora vamos a ver otro tipo de presentación de la placenta que se llama acretismo placentario. Hemos dicho que el acretismo placentario es cuando está bien adherido la placenta al endometrio, ¿no ven? Entonces, ¿qué pasa? Hay varios grados de acretismo placentario, ¿no? Por ejemplo, la placenta normal se desprende fácilmente, ¿verdad? Pero cuando hay un acretismo placentario, la placenta va a infiltrar o va a penetrar hasta casi llegar al miometrio, ¿no? Pero si rompe el miometrio y abarca todo lo que es la pared, se llama placenta íncreta, ¿no? Y el peor de los casos, que es poco frecuente, que la placenta rompa el útero y rompa la serosis, eso se llama pércreta, ¿no? Porque ha roto prácticamente todo lo que es la pared del útero. Y puede presentarse, ¿no? Ha habido casos donde llegan de transferencia de provincia, ustedes están trabajando en emergencias como internos y les llega una paciente pálida con una hemorragia de 10 horas de evolución, ¿no? ¿Y qué les dice? Con su cordón colgadito, no nos sale el cordón que dice. Entonces, tienen que valorar rápidamente si realmente están sospechando en acretismo placentario, tienen que estar quirófano, ¿no? ¿Por qué? Porque si no va a salir la placenta, pues tienen que sacar el útero, eso es la histerectomía. ¿Por qué? Porque si no sacan, va a seguir sangrando y la paciente ya viene de por sí con shock hipovolémico, y si van a esperar todavía, la paciente va a fallecer a la hora, ¿no? Es por eso que cuando viene una paciente con hemorragia del parto, tienen que activarse rápido, ¿no? Lo que es el protocolo del shock hipovolémico, ¿no? Tienen que ponerle cristaloides, luego tienen que transfundirla, tienen que meterle rápido al quirófano y tienen que ver cuál es la causa. Y si realmente es una placenta que no quiere salir y está bien adherida, puede ser acreta, íncreta o pércreta, tienen que hacer la histerectomía, ¿no? Y eso, con todo eso pueden hacer, ¿no? Ha habido casos que no han valorado bien y la placenta podía haber salido y le han sacado el útero, y una paciente de 25 años y ha demandado. ¿Por qué? Porque la paciente solamente le tenía ese hijo, justo lo había perdido ese hijo en el parto y había sangrado, ¿no? Y han sospechado de que era una placenta, ¿no? Acretismo placentario. Le han sacado el útero y resulta que no había sido. La mujer dice,
pero mi primer embarazo, yo no he autorizado para que me saquen el útero. Y el ginecólogo que dice, no, es que hemos pensado que era incretismo placentario y no tenemos que sacar el útero. Pero que el resultado es que no había incretismo placentario, ¿no? Porque nos llega, todo lo que operan, nos llega a los patólogos y los patólogos tenemos que ver. Y si no hay incretismo placentario, no hay. Pues. Solamente estaba adherido y tenían que jalar o había hipertonía de cuello que no dejaba salir. O sea, por eso tienen que hacer una buena valoración. ¿No ven? O sea, no es tan fácil. Por eso le estoy dando el pantallazo desde el punto de vista clínico. Que hay que estar bien seguros, digamos, van a entrar y van a hacer, pues tienen que valorar bien. Ahora, si es una mujer que ya ha tenido, digamos, más de 5 hijos, tiene 40 años o 39, ¿no ven? Y hay que salvar la vida de la paciente. Entonces, ahí no va a haber tanto problema. Versus una mujer que es su primer embarazo, tiene 25 años y es su primer embarazo. No vas a entrar y sacarle. Entonces, tienes que valorar bien, tienes que estar seguro de que es incretismo placentario para hacer histerectomía. Bueno, de las infecciones hemos hablado. Ahora vamos a hablar de la preeclampsia y de la eclampsia. A ver, ¿qué me puede hablar de la preeclampsia? Que es un tema muy importante, igual, interesante. Preeclampsia. Ya, está bien desde el punto de vista teórico, pero en la práctica, si una paciente pregunta, ¿qué es preeclampsia, doctora? Muy bien, es un aumento de la presión arterial que pueda ser inducida por el embarazo, ¿no? Eso es preeclampsia. Pero también tiene razón el primer concepto que dice que es más teórico, pero está bien, es más técnico, ¿no? Entonces, esto, ¿y por qué se da? ¿Cuáles son las causas? Había una teoría que decía que era una imposición de las arterias espirales por mayor demanda de lo que era el producto. Al haber mayor demanda, iba a aumentar la presión por afección renal. Sí, tiene que ver lo que es la fisiopatología, la alteración de los vasos, ¿no? Esos vasos espiralados, ¿no? Que pueden llegar en un momento a atrofiarse y aumenta la demanda, ¿no? Del producto en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer el vaso? La arteria se va a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque necesita, ellos piensan que no está llegando adecuada sangre al producto, entonces aumentan, se hipertrofian y aumenta la presión, ¿no? de la madre en este caso. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que una mujer se embarace más allá de los 35 años, ¿no? Es un factor de riesgo de la hipertensión arterial inducida por el embarazo, alto riesgo obstétrico. ¿Qué otro factor de riesgo más será para hablar de preeclampsia? ¿Qué? Daño hepático. Bueno, daño hepático sí, pero el daño hepático viene relacionado con una complicación de la preeclampsia, que es más adelante. O sea, la preeclampsia es puramente por el aumento de la presión arterial inducida por el embarazo, ¿no? Pero se puede llegar a complicar aún más peor la preeclampsia, pero lo vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando ahorita de los factores de riesgo que pueden inducir al aumento de la presión arterial en el embarazo. Hábitos alimenticios, doctor. Uh-huh. La persona que índice de masa corporal. Una persona que esté obeso, sí. Luego, aumento de la edad, 2 factores de riesgo. Hábitos de alimentación, 3 factores de riesgo. Antecedentes ginecobstétricos también. Una mujer que se ha embarazado ya más de 5 veces también es un factor de riesgo, ¿no? O que sea una paciente diabética también es un factor de riesgo. Entonces, todos estos factores de riesgo alteran la fisiología normal de las arterias y hacen una hipertrofia y una alta demanda del producto, ¿no? Y como contraposición, en la madre aumenta la presión arterial, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? Tienes tu pacientita que viene
Después de las 20 semanas, no, se le aumenta, hay aumento del volumen de miembros inferiores, apenas está caminando, le duele al caminar, no, se le hincha todos los pies, ya la cadera, las manos, tiene somnolencia, tiene dolor de cabeza, ¿no? E incluso puede haber contracciones, porque puede llegar incluso a producir sufrimiento en algún punto, digamos. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Si tienen todos esos datos, lo primero es cuando ingresa la paciente, a la enfermera le dice, tómele los signos vitales, ¿no ven? Entonces, ¿cuáles son los datos que te alertan? Primero, la presión arterial. ¿Cuánto? Puede ser mayor a 140, 90. Ya, eso es en la teoría de cualquier paciente. Si tiene mayor de 140, 90, es hipertenso, ¿no ven? Pero en un embarazo, tienes que ver cuáles eran sus valores basales que manejaba la paciente, ¿no ves? Y tienes que ver si esto en las diastólicas ha aumentado, ¿no ves? Entonces puede aumentar 20 o 30 milímetros de mercurio, entonces ya puedes llamar la atención. Porque en el embarazo van a ganar peso, pues, ¿no ves? ¿O no? Y eso también tienes que saber cuánto de peso gana una embarazada, porque muchas veces se equivocan, ¿no ves? Mucha, ¿no? Aumenta de peso mucho, no, seguramente tiene preeclampsia, porque en la preeclampsia hay edema, y ustedes saben que el edema es retención de líquido, y cuando hay retención de líquido aumenta también el peso, ¿no ves? Entonces, aparte el peso del producto, porque en la embarazada hay que sumar el peso del producto, de las membranas ovulares, del líquido amniótico, ¿no ves? Pero aparte, si tiene preeclampsia va a haber más aumento de peso, ¿por qué? Porque está reteniendo líquido. Entonces hay que ver, ¿no? Lo del peso, lo de la presión arterial. Y si tú ves y sospechas que tiene preeclampsia, aparte de la clínica que tiene la mamá, ¿no? ¿Qué laboratorios o qué le vas a pedir? Proteinuria. Muy bien, ¿qué más? ¿Ya? ¿Hemograma completo? Examen general de orina también está bien, porque se puede ver proteínas, ¿no? O cuerpos cetónicos también, tiene diabetes también. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso, ¿no? Y tal vez puedes pedir ecografía también, para ver si alguna, por ejemplo, puede haber también polidramios, ¿no? Que es el aumento del líquido dentro de la cavidad de las membranas amnióticas, ¿no? Entonces, ya con todos esos datos, primero la proteinuria, ¿cuánto tiene que estar para decir o confirmar que es una preeclampsia? Mayor a 300 miligramos por 4 horas. O sea, se le pide a la pacientita internada que orine, ¿no? Y toda esa orina se va a juntar, ¿no? En 24 horas y se va a medir entonces la cantidad de proteinuria, ¿no? En 24 horas y está por encima de ese valor, entonces se indica que tiene preeclampsia. Bueno, aparte de eso, esta pacientita que tiene preeclampsia tiene que recibir tratamiento, ¿no ven? Entonces hay que darle hipertensivo, una alfa-metildopa, ¿no? Que es una hipertensivo noble. Esta misma paciente que ustedes están viendo, le están tratando bien, viene justo a las 37 semanas por emergencia. Viene bien mal, ¿no? Viene prácticamente somnolienta, con pérdida de la conciencia, y su pareja les dice: doctora, a mi esposa me he encontrado ya tirada, ¿no? Con un poco de sangrado vaginal, no de la interna. Entonces, ¿qué tienen que sospechar? Que lo más probable es que sea complicado. Incluso su esposo les puede decir: en el trayecto, en la movilidad ha convulsionado, ¿no? Entonces eso ya es una complicación de la preeclampsia, ¿no? Que se denomina eclampsia. ¿Ves? Entonces ya en la eclampsia ya hay convulsiones, alteración de la conciencia, ¿no?
Y puede haber alteraciones también a nivel renal, como decía, puede haber hipercoagulabilidad, incluso en este caso la paciente puede llegar a fallecer, tiene una alteración hepática incluso, ¿no? Algunos incluso alguna vez se ha visto que se asocia con el síndrome de HELP. Han visto, la doctora Cordero les habla del síndrome de HELP. ¿Qué es el síndrome de HELP? En inglés viene, ¿no? Abreviado. A ver, por aquí tiene cada H. No, pues no están estudiando. Hemólisis Ya, microangiopática, creo que ya no importa. Es hemólisis, está bien. Luego, ¿qué más? Aumento de las enzimas hepáticas. ¿Qué más? y los demás eran Low plaquetas, disminución de plaquetas. Muy bien, entonces eso es el HELP, ¿no? Si tienen una paciente con anemia pálida, tienen aumento de las enzimas hepáticas y tienen plaquetopenia, está cursando con HELP. Y es más peligroso, incluso la paciente tiene que entrar a terapia intensiva. Y tienen que, al tratamiento de toda esta complicación de la eclampsia, preeclampsia y el HELP, es el parto, no hay de otra. Mientras más rápido se haga la cesárea y el parto, la paciente se va a recuperar. Pero si estás demorando, o sea, no has detectado que el paciente tiene HELP ni eclampsia, hasta que esperes al día siguiente cambio de turno, la paciente puede llegar a fallecer, ¿no? Entonces tienes que detectar a tiempo si la paciente está cursando por eclampsia o si se le ha complicado con HELP, ¿no? Entonces, si es eso y estás sospechando, hay que hacer el tratamiento, tienes que avisar también a terapia intensiva por si hay complicación y lo más antes posible hay que entrar a cesárea, ¿no? Para sacar al producto. Sacas al producto, sacas la placenta y va a tender a disminuir poco, ¿no? Y si se complica después en el postoperatorio, la paciente se va directamente a terapia intensiva, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el manejo de la paciente. Porque no te dan tiempo, ¿no? Hasta que tú estés revisando eso, pero tienes que en tu cabeza siempre que si tenía antecedentes de preeclampsia y está convulsionando, puede tener eclampsia, ¿no? Hay protocolos para manejar a pacientes con eclampsia, ¿no? Y si está complicándose peor con HELP, entonces es más complicado todavía, ¿no? Entonces, eso, joven, ¿ya? De lo que es la preeclampsia y la eclampsia. Aquí vamos a ver la configuración de las arterias, ¿no? Estas arterias espirales que hemos dicho que van a estar en lo que es en la decidua, en este caso sería de la placenta, que se están introduciendo o están haciendo contacto con el endometrio. Entonces ellos pueden llegar a sufrir una alteración, ¿no? En el grosor o en el espesor, y esto va a producir de que hay un aumento de la presión en la madre. En la parte de arriba vean que la arteria está normal, ¿no? Tiene un grosor, un calibre normal, pero en una paciente con preeclampsia el grosor y el calibre está alterado, se vuelve más delgado, y eso desencadena una alteración fisiopatológica de la presión materna. Ahí también estamos viendo, ¿no? Esos espiralados que están más delgados abajo y arriba están más gruesos. Lo normal es la de arriba, ¿no? Y la de abajo es una alteración. Finalmente vamos a hablar sobre las enfermedades neoplásicas de la placenta, ¿no? O también se llaman enfermedades trofoblásticas de la placenta, ¿no? Les voy a poner casos clínicos porque yo pienso que es la mejor forma de poder entender mejor la enfermedad. Mujer en periodo de gestación de 10 semanas, o vamos a ponerle 10 a 15 semanas de embarazo, viene a consulta, ¿no? Tú le mides la altura uterina y te llama algo la atención, que su altura uterina parece de un embarazo a término, como si estuviese con un embarazo de 35, 36 semanas.
Y tú dices, ¿cómo es esto posible? Si apenas tiene 15 semanas de embarazo. ¿No ven? Entonces, como te llama a ti la atención en la altura uterina y la distensión del útero grávido, mandas ecografía. En ecografía, ¿qué te van a decir? Compatible con enfermedad trofoblástica o mola hidatiforme. ¿No ven? Entonces, en ecografía, ¿qué va a haber? Una imagen en tormenta de nieve, se llama, ¿no? Como múltiples vesículas que van a dar una imagen algodonosa como en tormenta de nieve. Eso, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el embarazo, en el útero, no hay producto, ¿no? Si no hay una proliferación del tejido, en este caso de la placenta, del tejido placentario, que se forman como vellosidades, ¿no? O sea, no hay producto en realidad, ¿no? No hay producto. Ahora, estas enfermedades o molas pueden ser de dos tipos, pueden ser totales o parciales. Cuando es total, solamente vamos a ver puras vellosidades. Esas vellosidades se extienden y pueden formar un aspecto de uvas transparentes, ¿no? ¿Quién de ustedes ha visto alguna vez una mola hidatiforme del embarazo? ¿Nunca nadie? ¿Alguna vez? Por foto, ahora van a buscar, van a ir al internet, en vez de ver TikTok van a buscar mola hidatiforme, ¿no ves? Y van a ver lo que les estoy diciendo. Entonces son lesiones que tienen forma modular, en forma de uvas transparentes, en racimos de uvas, que pueden ocupar todo el espacio del endometrio, ¿no? Y pueden distinguir cómo se multiplican, tienden a crecer, ¿no? Ahora, estos cuando se vuelven agresivos o se vuelven malignos, porque algunos de estas células se pueden llegar a poner malignos, ¿no? Y forman el coriocarcinoma o enfermedad trofoblástica maligna. En ese caso pueden llegar a penetrar y perforar el útero incluso, ¿no? Entonces, por eso es importante ecográficamente ver si realmente hay embarazo o no. Y si están sospechando de enfermedad trofoblástica, hay que interrumpir, pues, porque no hay producto, ¿no? Entonces, ¿qué va a desarrollar? Nada. Entonces, se saca todo lo que es el contenido, de lo que aparentemente se está viendo, y se manda a anatomía patológica. Anatomía patológica nos va a confirmar si es un tejido, en este caso una mola, si es total o parcial. Pero doctor, ¿por qué es importante determinar si es total o parcial? ¿No? Porque cuando es parcial tiene tejido fetal más, ¿no? Y si es total solo va a haber tejido trofoblástico, o sea, tejido placentario, ¿no? Y en ese caso hay un riesgo menor de que esos tejidos puedan convertirse en una lesión maligna, ¿no? Las enfermedades trofoblásticas malignas pueden hacer metástasis, por si acaso. ¿Por qué? Porque agarran el torrente sanguíneo y pueden hacer metástasis a pulmón, a cerebro, ¿no? O a hígado. Hemos visto algunos casos que ha habido muerte materna donde habían tenido una enfermedad trofoblástica maligna, donde estas células neoplásicas malignas han hecho metástasis, ¿no? A pulmón y a cerebro, ¿no? Entonces, cuando estamos sospechando de enfermedades trofoblásticas, lo más importante es diagnosticar la enfermedad, sacar todo el tejido, porque el tejido no es un producto, ¿no? Y enviar a anatomía patológica. Y luego hacer los controles de la hormona, ¿no? Del embarazo, de la hormona gestacional, ¿no? De la HCG. Si la HCG, o sea, cuando sacas todo el tejido, la HCG tiene que bajar de nivel. Pero si después de sacar todo el tejido, la HCG se mantiene por 2 semanas, puede mantener, si se mantiene por 3 semanas, por un mes, y si tiende a subir el HCG, quiere decir que ese tejido que has retirado era maligno, ¿no? Y anatomía patológica te confirma que tenía atipia en las células trofoblásticas o en el tejido que es enviado, entonces probablemente ha hecho metástasis. En ese caso, ¿qué se hace? Se puede buscar por PET-CT. El PET-CT es un estudio imagenológico donde se pone en contraste y pues puede marcar las áreas específicas donde hay una mitosis activa, o sea, donde las células están replicando rápidamente. Y a veces eso es captado, digamos, en las metástasis. Entonces puede ser captado en el pulmón o en el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que la paciente está cursando con un cáncer trofoblástico maligno y ha hecho metástasis a pulmón o a cerebro. Entonces, acto seguido, ¿qué se hace? Se habla con el oncólogo, le dice,
Sherman, tengo un paciente que tiene alta sospecha de neoplasia trofoblástica maligna y hemos hecho PCT, tiene metástasis a nivel de pulmón y de cerebro. Te lo voy a mandar para que le des quimioterapia. Llega la paciente, se va al oncólogo y el oncólogo le hace la quimioterapia y en 2 semanas la paciente está sana, ¿no? Porque la quimio actúa directamente en esas células malignas y los elimina. Es una de las enfermedades malignas que se puede curar por completo, porque esas células se pueden eliminar con la quimioterapia. Pero ahora, si no has diagnosticado nada, muere la paciente y en la morgue pueden llegar a detectar o no. Muchas veces lo que hacen es muerte materna, echan la culpa a otra cosa, ¿no? Puede ser hemorragia, uterina, etc. Pero en realidad la causa de la muerte era una enfermedad trofoblástica maligna que ha hecho metástasis. ¿No ven? Entonces, por eso es importante, jóvenes, el ver todas estas patologías, el poderlas estudiar. El Robbins no te explica así porque el Robbins es más teórico, pero tienes que buscar casos clínicos. Tú agarras el internet y buscas casos clínicos reportados con enfermedad trofoblástica maligna, con mura y latiforme, clasificación. Entonces, tú tienes que correlacionar la teoría con la parte clínica y de esa forma vas a aprender mejor todas estas enfermedades, ¿no? Porque en realidad patología te enseña diferentes tipos de enfermedades, pero como es tan teórico a veces los dejamos solo en el nombre, ¿no? Sí has escuchado de esa enfermedad, pero no sabes más nada de esa enfermedad. Entonces tienes que buscar artículos, tienes que buscar libros para aprender un poco más de esa enfermedad y el día que realmente te toque una paciente con esa enfermedad, tú vas a empezar a recordar todo, ¿no? Desde el diagnóstico, conceptos, variantes, manejo, la conducta y el tratamiento y el pronóstico. Entonces, de esa forma no hay, digamos, enfermedad que te escape, ¿no ves? Pero en cuanto a los acá vamos a revisar. Aquí, bueno, aquí no se puede ver. Más adelante les veo muchachos. Acá se ve. Esa es la mola, ¿no? Mola y latiforme. Son pequeños racimos de uva, pequeñitos, ¿no? Que pueden proliferar en el tejido y pueden ¿no? ocupar toda la cavidad endometrial. Son benignas, en el 90% son benignas, ¿no? Pero en un 10% estas pueden ser, ¿no? Les he dicho, parcial o totales. Y cuando son totales, estas molas pueden ser invasivas en menos del 3%. Y cuando son invasivas, entonces pueden hacer metástasis, pueden romper la barrera hemática y pueden hacer metástasis al pulmón, al cerebro o al hígado, ¿no? Esta es pero la característica macroscópica. Cuando ustedes hagan legrado o cuando tengan un tejido de una mola, entonces tengan el tejido, solo envían a patología, ya en patología les indican, ¿no? Entonces, si es invasiva, hemos dicho que puede ser metástasis y hay que hablar con el oncólogo. El coriocarcinoma ya es una evolución maligna, agresiva ya del tejido placentario, ¿no? Es una neoplasia epitelial maligna derivada del tejido decidual que puede llegar igual a hacer metástasis, ¿no? Es más agresivo, por ejemplo, el coriocarcinoma. Si la mola hidatiforme invasiva tardaba 2-3 semanas en hacer metástasis, el coriocarcinoma no tarda más de 1 semana en hacer metástasis, ¿no? Puede infiltrar al útero, todo el útero, puede romper el útero, puede llegar a infiltrar la cavidad peritoneal o puede llegar a hacer metástasis ya a órganos importantes a distancia, ¿no? Lo bueno es que si se diagnostica a tiempo, igual con la quimioterapia, puede llegar a remitir, ¿no? Este proceso neoplásico maligno. Microscópicamente está constituido por células, ¿no? Del sincito trofoblasto, que pueden ser células atípicas, pleomórficas, aberrantes, ¿no? Con hipercromatismo y con áreas de sangrado o hemorragia, ¿no? Como ven acá, este es un útero grávido y el tejido placentario tiene el cáncer, ¿no? Entonces, vean ustedes, los puntos rojos son células malignas que han infiltrado toda la pared del útero, ¿no? Entonces, esta paciente, si se diagnostica a tiempo, puede tener ¿no? un buen pronóstico. Ese es el coriocarcinoma. Es todo joven. Bueno, entonces hemos terminado el texto, pero no es todo, ¿no? Porque en el libro hay más. Bien que leer.